José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad. Alcanzó a ver a 3 generaciones de sus descendientes. Estudiamos juntos Génesis capítulo 50. Exactamente, ya llevamos 50 días estudiando el Antiguo Testamento. Hoy terminamos Génesis, sí, 50 días que hemos ya avanzado en el estudio de la palabra de Dios. Recuerda, esto es lo más importante, así que pues no te desanimes, no te quedes. Lo único valioso, lo único que realmente puede transformar nuestro corazón es conectarnos con Dios cada día a través del estudio de la Biblia y la oración. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante ya que nos presenta uno de los entierros, uno de los servicios fúnebres mejor descritos de la Biblia. Quizá algunos dicen que quizá es el mejor descrito cómo fue, y es el caso de Jacob. También el capítulo de hoy nos recuerda los últimos días de José. Varias cosas interesantes. En primer lugar, dice el versículo 1 que al momento de morir su padre, José se echó sobre su rostro y lloró sobre él y lo besó. No quiere decir que sus hermanos no lloraron y no sufrieron, por supuesto, era su padre, era el patriarca. Sin embargo, por estar tan ligado José y por haber estado tanto tiempo separado de él, José expresa este lamento, este llanto, el dolor por la pérdida de su padre. Aunque tuvo tiempo, sabemos que tuvo tiempo, hacíamos cuentas cerca ya de 20 años que todavía tuvieron la oportunidad de convivir, pero tú sabes cuando a veces sientes que la separación ha dejado un hueco en tu vida, ha dejado un espacio, quisiste disfrutar, quisiste jugar, quisiste pasar tiempo, celebrar cumpleaños, celebrar actividades que por la muerte ya no se pudo realizar. Bueno, seguramente José tuvo esos sentimientos por lo ligado que estaba su padre, pero mis amigos, así es la vida. Así nos sucede, yo creo que a muchos en estas etapas de tantas enfermedades y tantas aflicciones, cuando perdemos un ser querido, a veces hubiéramos querido pasar más tiempo con él. Sin embargo, toda la familia le lloró. El versículo 2 y el versículo 3 nos dicen que se le embalsamó, se le guardó luto por 40 días y los egipcios le guardaron luto por 70 días. Estos dos datos son muy interesantes. En primer lugar, se preparó el cuerpo de José debido a que iba a ser llevado hasta Canaán, un viaje de 800 kilómetros aproximadamente y de un mes de duración, así que eso iba a ser bastante. También el proceso de embalsamar a un cuerpo no era tan económico, pero sí, ahora lo convirtiéramos a pesos mexicanos, serían unos 40,000 pesos aproximadamente. También los días de luto nos dejan un dato interesante. Solamente a la nobleza, a los gobernantes, a las personas muy importantes, se les guardaba luto de 70 días. Así que lo que estamos viendo aquí es que por el amor a José, por la importancia y toda la bondad que él y su trabajo, por supuesto, que había realizado para Egipto, se le daba esta concesión a su papá de tratarlo como un gran hombre, una gran personalidad en Egipto. Y mis amigos, bueno, aunque el mundo en este caso lo reconoció, debemos tomar en cuenta que no todos los santos, que no todos los hombres y mujeres de Dios se les reconoce la vida que han llevado. No todos se les reconoce. Sin embargo, debes de saber que muchos de aquellos que han muerto sin pena ni gloria son reconocidos por Dios, son reconocidos por el cielo, y en la segunda venida serán vestidos de inmortalidad, porque el Señor nunca deja de ver a sus escogidos. También del versículo número 4 al 14 se hacen todos los preparativos para llevar el cuerpo a Canaán, y algo interesante porque José no va directo con el faraón. Algunos consideran que esto pudo haberse debido a que ya era otro faraón o que José ya no era tan importante. Sin embargo, lo más seguro es que era la costumbre de pedir un intercesor. Así sucedió, ya lo leíamos en Génesis también, se dan esos casos en que alguien intercede por ti para un asunto importante, aunque tú lo puedes hablar personalmente, alguien intercede por ti. Muy bien, se emprende el viaje, como ya decíamos, un mes, unos 800 kilómetros, se van varios de la nobleza de Egipto. Ojo con esto, yo no pensara, bueno, ¿por qué tanto arriesgar, tanto camino? Bueno, porque los egipcios eran muy apegados a los temas de la muerte, y pues ellos también, y por el amor a José, lo acompañan. Llevan carros, llevan una gran caravana, provisiones, y se entiende por el versículo 11 que
los egipcios hicieron un gran duelo en la era un campo, el versículo 11 de Atad. Hasta ahí llegaron los egipcios, tanto que los cananeos se asombraban de ver tanto dolor. Como les digo, los egipcios eran muy dados a estas prácticas, a estas costumbres, y los cananeos se sorprenden. Pero para la cueva de Macpela, que es a donde lo van a enterrar, ahí se entiende que solamente fueron los hijos los que llegaron hasta ese lugar. Esa cueva, como sabemos, fue comprada por Abraham. Allí fue enterrado él, Sara, Isaac, Rebeca y, ojo, interesante, Lea. Lea fue enterrada ahí, Raquel no fue enterrada allí, y Jacob ahora se va a unir a esa cueva. Mis amigos, es una procesión muy grande, muchos días, por lo menos unos 2 meses y medio que duró todo eso, hasta que regresaron. Y bueno, con la muerte de Jacob nos recuerda muchas experiencias, es de las vidas mejor descritas, un poco más que la de Abraham, mucho más que la de Isaac, y vemos y podemos ir viendo desde el nacimiento de este hombre. Creo que nos queda clara toda su vida, su nacimiento, los prejuicios que se tuvieron desde que él nació, su nombre, Jacob, el engañador, el usurpador, esos tiempos de su infancia, de su adolescencia, cuando ya llega a engañar a su hermano, engañar a su padre, se aleja de su madre y nunca más la vuelve a ver por esa equivocación que los dos tuvieron. El enriquecimiento, el pacto, me parece que eso es importantísimo, el pacto que él tiene allá en su camino en Betel. Cuando llega allá, él se hace un pacto con Dios y desde allí va a buscar esposa y se hace de riquezas, aún engañado, aún tratando de quitarle sus riquezas. Él dice: si Dios no estuviera conmigo, tú me mandarías sin nada, le dice a su suegro, pero finalmente regresa lleno de fortaleza, de riqueza, sus hijos, su familia, y al encuentro con su hermano, ese encuentro marcado para que él finalmente se entregue completamente a Dios y entonces pueda ser unido con su hermano. Y ahora el llorar tanto la muerte de José, la violencia de sus 2 hijos que matan en Siquem, el terrible dolor de Dina, su hija, que la violaron. Bueno, vemos tantos sufrimientos, tantos problemas familiares, tantas lágrimas, tantas amarguras, que cuando él estuvo delante del faraón dijo: mis años han sido pocos y malos. Sin embargo, en ese dolor y en medio de tanto sufrimiento, se iluminan sus ojos al final de sus días al ver a su hijo ser el gobernador de Egipto, y que a pesar de la maldad de sus otros hijos, él es la salvación para su pueblo, de poder ver a sus nietos, de poder ver a su familia con alimento, con abundancia ahí en la tierra de Gosén. Mis amigos, creo que la vida de Jacob nos recuerda mucho a la vida real de nosotros, nos recuerda nuestro viaje de fe, nos recuerda nuestros años en los que somos cristianos, pero estamos lejos de Dios, somos fríos, somos apáticos, indiferentes, pero nos recuerda también cómo a través de los años y principalmente de los problemas, de las tragedias familiares, cómo esos golpes de la vida van haciendo más sencillo nuestro corazón, más noble nuestro corazón, y podemos llegar a reflejar el carácter de Cristo Jesús. Podemos reflejar la paz, el gozo y la esperanza del Señor, cómo Él dejó de hacer las cosas por sus fuerzas para venir a ser el que confiaba en los planes de Dios. Mis amigos, no solamente vemos la muerte de un hombre que fue enterrado con honores egipcios, vemos a un hombre que fue enterrado con los honores celestiales de haber reconocido en Jacob un hombre que dejó de ser un usurpador y un engañador para ser un hombre de fe que sostuvo a su familia en medio de tantos y tantos golpes y tantas tragedias. Mis amigos, nuestra vida no será eterna. Un día también nosotros faltaremos, un día también nosotros no estaremos aquí. Sin embargo, nuestra entrega al Señor, nuestro crecimiento espiritual, que aprendamos de los golpes de la vida y los problemas nos puedan hacer más humildes y sencillos delante de nuestro Padre Celestial. Del versículo 15 al versículo 25 lo que resalta es que cuando ya habían regresado, yo digo más o menos 2 meses y medio, quizá 3 meses, estaban en Egipto, los hermanos de José se angustiaron profundamente y dijeron:
Pues si José nos tuvo compasión era por nuestro padre, pero ahora que nuestro padre murió, ahora sí va a descargar toda su venganza, toda su furia y nos va a maltratar, nos va a castigar porque lo vendimos. Sabes que José reacciona con profundo dolor y dice, ¿cómo es posible? Tantos años ahora, más de 17 años, 20 años que yo he estado con ustedes y los he tratado con bondad. Le dolió mucho en su corazón que no vieran que su arrepentimiento había sido genuino. Mis amigos, no es que José no hubiera expresado un arrepentimiento genuino. Amigos, el detalle es que el corazón de estos sus hermanos sigue siendo duro, sigue teniendo temor, sigue teniendo incertidumbre, porque para ellos su maldad y su pecado no los deja ver que hay misericordia en otras personas y hay verdad en otras personas. Él les dice, yo voy a estarlos cuidando, voy a estarles protegiendo todavía. Dice el versículo 1 que les habló al corazón. Y mis amigos, es que a veces cuando las razones no llegan a la mente, a veces las palabras solamente pueden llegar al corazón para ayudarnos a entender las realidades de la vida. Dice el versículo 22 en adelante que José murió de 110 años. Para los egipcios era la plenitud de la vida, pero él les hizo a su familia, vio a sus nietos, sus bisnietos y les pidió un juramento: no dejen mis huesos aquí. Cuando ustedes regresen a la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, llévenme, porque yo iré con ustedes. Mis amigos, las tradiciones judías dicen que lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd. Y ese ataúd estaba allí como símbolo de que un día regresarían a Canaán, como símbolo de que esta no era su tierra, como símbolo de que estaban de paso y que un día, por más enraizados estuvieran en Egipto, regresarían a su hogar, a su tierra prometida, allí donde ellos deberían vivir para siempre. Mis amigos, que estas palabras y la vida de estos hombres pueda tocar profundamente nuestro corazón y pueda ayudarnos a pensar en las cosas que realmente son importantes. Todo lo terrenal, todo es pasajero. Todas las contiendas, como lo hemos visto aquí, tantos conflictos, todo es temporal, todo va a pasar, todo se acabará. Pero ¿dónde estaremos cuando seamos llamados a cuentas al descanso? ¿Estaremos en Cristo Jesús? Es mi anhelo que sí. Querido Padre, esta mañana ponemos nuestra vida en tus manos y te pedimos, te rogamos, Señor, toma nuestra vida, toma nuestro corazón, toma nuestro ser y podamos entregarnos a ti y poder experimentar cada día el gozo de la salvación, el gozo de la paz, la seguridad de que tú nos compraste con tu sangre, la seguridad de que somos tuyos y nada ni nadie nos puede arrebatar de tu mano, la seguridad de que nuestro futuro está en tus manos, de que no estamos en manos de los hombres, estamos en tus manos y todo lo que nos suceda cuando estamos en ti, tú lo ocuparás para nuestro propio bien. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Abre tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.